sobre el sentido y el valor de la vida. Parte 2. Viktor Frankl. Uno de los resultados a los que quisimos llegar en nuestra primera conferencia es el siguiente. Si la vida tiene un sentido, entonces también el sufrimiento debe tenerlo. Ahora bien, el sufrimiento le pertenece a la enfermedad. Le pertenecemos, decimos, pues sufrimiento y enfermedad no son lo mismo. El ser humano puede sufrir sin estar enfermo y puede estar enfermo sin sufrir. De tal manera constituye el sufrimiento una oportunidad auténtica para la vida humana como tal, de la cual, en cierto modo, forma parte por necesidad, que en determinadas circunstancias el no sufrir puede ser un indicio de enfermedad. Esto lo vemos particularmente en los casos de aquellas enfermedades que, en general, suelen ser denominadas enfermedades del espíritu, y que, si bien son enfermedades, no lo son en absoluto del espíritu. El espíritu no puede enfermar de ninguna manera. Lo espiritual, en todo caso, puede ser verdadero o falso, valioso o disvalioso, pero nunca puede estar enfermo. Lo que únicamente puede estarlo, lo que únicamente puede enfermar, es lo anímico. Sin embargo, en semejantes casos de enfermedades anímicas y desde luego en aquellos otros ocasionados anímicamente, cuya causa no tiene su origen en sí mismos, sino más bien que se encuentran condicionados por lo corporal, precisamente en el caso de las mal llamadas enfermedades del espíritu, psicosis en contraste con las neurosis consideradas anímicas, precisamente aquí se evidencia de vez en cuando el no poder sufrir constituye ya un síntoma al respecto. Probablemente una persona que ha padecido una infección sifilítica pueda quedar amenazada años o decenios más tarde, con un determinado pequeño porcentaje de probabilidad por una enfermedad sifilítica del cerebro llamada parálisis. Y puesto que ella no sabe aún rigurosa y precisamente si ella misma pertenece o no a estos casos amenazados, cuando lo sepa, gracias a la investigación de la fluidez del tuétano de su espalda en determinadas épocas o a intervalos, tendrá miedo a que brote semejante perturbación del espíritu. Añadamos entre paréntesis que ésta, en los casos en que haya dado positivo lo de la fluidez del tuétano, puede prevenirse con un tratamiento de malaria, del mismo modo que la parálisis que da la cara abiertamente puede curarse con un tratamiento temprano semejante. Este miedo a la parálisis puede adoptar luego dimensiones enfermizas, incluso alcanzar en sí mismo la condición de enfermizo, de neurótico. Pero, ¿qué vemos cuando semejante ser humano llega a quedar afectado por la parálisis una vez que la temida y enfermiza enfermedad explota? Que en ese mismo instante cesa la preocupación por seguir asustándose por ella. ¿Y por qué? Porque el imaginario de la enfermedad de la parálisis traslada al afectado a una disposición anímica agradable que le hace suponer que a partir de ahí ya no puede sufrir, de que dentro del sufrimiento que padece no puede sufrir. En general, ante un enfermo o incluso ante sí mismo, el médico habrá de precaverse antes de formular el diagnóstico de una enfermedad difícil, tan generalmente temida como es la parálisis. Sin embargo, precisamente en el caso de un paralítico, semejantes precauciones resultan infundadas. Ante un paralítico, puede el médico hablar sin más ceremonias de la enfermedad en cuestión. El paciente correspondiente afirmará sonriendo que tal diagnóstico es incorrecto y cuando llegado el momento el médico haga saber al enfermo que ni siquiera va a estar en condiciones de poder hablar correctamente, entonces este último se quedará completamente impasible y, como la mayoría de ellos en tales casos, echará la culpa de su dificultad para hablar a sus malos dientes o la desplazará hacia su mala capacidad de morder. Todo esto que al ser humano normal le impresiona o le aterra, o aquel otro
cuya capacidad de sufrimiento se ve menoscabada por una enfermedad anímica, le resulta efímero, sin afectarle ni impresionarle. Tomemos simplemente como ejemplo el hecho de la admisión en un nosocomio. Recuerdo a un paralítico que entró en la habitación en la cual los médicos de la institución tenían consulta por primera vez con los enfermos recientemente admitidos. Con risa jovial y un estado de ánimo manifiestamente pletórico, nos saludó con palabras en las cuales proclamaba cuán gusto se encontraba por estar junto a nosotros. Y mientras después se le preparaba para una punción, sin mostrar la más mínima angustia, dijo tan solo: «Desde luego, yo sé por qué hacen ustedes todo esto conmigo, para que no me aburra». Y cuando finalmente se le practicó la punción, en la cual tuvo que sentir una punzada dolorosa, dejó caer, por así decirlo, como reflexionarlo, un «au». No, sí, al mismo tiempo añadir «eso estuvo bien». Si se ignora que el ser humano anímicamente enfermo, y desde luego, de un modo especial, el enfermo que padece enfermedad del espíritu, ha perdido la capacidad normal de sufrimiento, entonces puede ocurrirle a uno lo que un día me ocurrió a mí. Estaba yo cumpliendo el servicio diurno en un nosocomio y fui llamado al pabellón de admisión en el preciso momento en que se registraba un ingreso. Llegado allí encuentro una mujer mayor y otra más joven, a todas luces madre e hija. La madre se comportaba como una loca completamente excitada y se quejaba de lo muy terrible que resultaba todo aquello, mientras que la joven se esforzaba por tranquilizar a la madre y consolarla, asegurando que todo volvería a estar bien, etc. Cuando hube luego de formularle algunas preguntas a la paciente, dirigiéndome a la tan agitada madre, la mujer me señaló con un dedo a espaldas de su hija que la enferma era la hija. Sin embargo, la enferma misma no se encontraba en absoluto excitada, ni tampoco en lo más mínimo sublevada contra su ingreso en un nosocomio. Precisamente la enfermedad que padecía le hacía reaccionar de esa forma relativamente apática a esta situación ciertamente no cotidiana y en absoluto agradable, a su internamiento en un sanatorio mental. Es precisamente así como se produce la reacción anormal y enfermiza, excitada, exuberante en sentimientos, ante una situación anormal y enfermiza. Pero existen también signos patonómicos de enfermedades anímicas en las cuales, por así decirlo, paradójicamente, el ser humano sufre por no poder sufrir. Existe, por ejemplo, una forma especial de melancolía que, a diferencia de la habitual, no se manifiesta con una disposición de ánimo de tristeza o de angustia, y en la cual los enfermos se quejan exclusivamente, por encima de cualquier otra situación, de no poder alegrarse pero tampoco sufrir, de su ineptitud para todo tipo de excitación del sentir en general, no sólo en la dirección de las vivencias agradables, sino también en la de las desagradables, de que se encuentran embotados en su disposición anímica y fríos sentimentalmente. Estos enfermos se quejan de no estar siquiera en condiciones de sufrir, y de que una de sus mayores desesperaciones la constituye precisamente el que el psiquiatra nunca puede darse cuenta de todo aquello, por todo lo cual, cuán profundamente arraigado ha de encontrarse en la conciencia del ser humano saber que el sufrimiento le pertenece a la vida misma. Pero ni siquiera esta situación nos resulta a nosotros en modo alguno tan ajena como pudiera parecer a primera vista también en la vida anímica normal. Sabe, algún modo, que el ser humano en gran medida le resulta intrínsecamente constitutivo todo sufrimiento. Pues si nos preguntásemos siquiera una vez, pero con toda honestidad y seriedad, si desearíamos cancelar las vivencias tristes de nuestra vida pasada, por ejemplo, las relativas al amor, si desearíamos prescindir de todo aquello que se ha originado en el sufrimiento pleno, en la vivencia del puro sufrir, entonces todos diríamos que no, pues de algún modo sabemos cuánto hemos crecido y madurado interiormente en esos fragmentos y épocas de nuestro ser ahí. Llegados aquí, sin embargo, cualquiera de ustedes podría objetar que cuanto acabo de sostener
no pasa de ser una falacia sofística, por así decirlo, una maniobra demagógica por mi parte, que yo debería preguntar todo esto a un ser humano que todavía se encuentra hundido en el sufrimiento. A él tendría que preguntarle si asume el sufrimiento como tal. Pues bien, también en esa situación tenemos experiencias inmediatas vitales. En efecto, no hace más de un año que los hombres del campo de concentración se encontraban cavando zanjas y matándose para abrir con pico y pala el suelo helado, de tal forma que al hacerlo saltaban las chispas, y cuando el centinela de guardia se alejaba del grupo, y ya por un rato sin vigilancia, dejábamos reposar las palas y los picos entre nuestras manos desnudas, entonces daban comienzo allá afuera los diálogos entre aquellos hombres que se encontraban en el destacamento exterior. Esos diálogos al pie de obra, que siempre eran los mismos, pues giraban una y otra vez con desapacible automatismo anímico en torno al mismo asunto, el tragar. Precisamente al pie de las zanjas intercambiaban ellos recetas de cocina y menús culinarios, preguntándose uno al otro por sus comidas favoritas o llenándose la cabeza con fantasías respecto a sus bocados exquisitos, esmerándose incluso en describir aquello a lo que se invitarían a comer unos a otros y a lo que se agasajarían entre sí tras la liberación del campo de concentración. Sin embargo, los mejores entre ellos no deseaban ese día de la liberación para abandonarse al goce de los placeres culinarios, sino por un motivo completamente diferente, para que finalmente cesara aquella situación de indignidad humana absoluta, en la cual no se podía hacer otra cosa que pensar simplemente en tragar. Esa situación en la cual no se puede pensar otra cosa, a no ser en si falta un cuarto de hora o media hora para las 10 de la mañana antes del mediodía, o media hora o 3/4 de hora para las 12 del mediodía. ¿Y cuántas horas han de pasar todavía en aquella zanja con este estómago vacío hasta que llegue la breve pausa del mediodía o hasta que al fin adviniese el anochecer y pudiera llevarse a cabo la marcha de regreso al campo de concentración para finalmente recibir en la cocina el cuenco de sopa? ¿Cómo ansiábamos entonces el sufrimiento propiamente humano, problemas propiamente humanos, conflictos propiamente humanos, en lugar de aquellas cuestiones infrahumanas del tragar o del hambrear, del quedarse helado de frío o del dormir, del trabajar como negros o del ser golpeados? Con cuánta nostalgia y tristeza recordábamos aquel tiempo pasado en el cual todavía padecíamos nuestros correspondientes sufrimientos, problemas y conflictos humanos. Pero no, el sufrimiento y las pulsiones de un animal, pero además, y en el orden al futuro, cuán grande era nuestro anhelo, no de alcanzar una situación en la que pudiésemos vivir exentos de todo sufrimiento, sin problemas y libres de conflictos, sino donde ciertamente tendríamos que sufrir, pero sufrir con aquel tipo de padecimiento que le está reservado al ser humano como tal, es decir, con plenitud de sentido. Ya hemos dicho que es posible alcanzar la plenitud de sentido en 3 direcciones principales. En primer lugar, el ser humano puede dar sentido a su ser ahí, en tanto en cuanto hace algo, en tanto en cuanto actúa, en tanto en cuanto crea algo, en tanto en cuanto lleva a cabo una obra. En segundo lugar, también en la medida en que vivencia algo, naturaleza, arte, amor a los seres humanos. Y en tercer lugar, puede el ser humano alcanzarla también finalmente allá donde le sea dada la posibilidad, ya no en el primer caso ni en el segundo de conferir sentido a su vida, de hallar en ella un sentido precisamente en la manera en que la persona decida regir la inalterable, determinada, inflexible e inevitable limitación de sus propias posibilidades, de cómo tome posición ante ella y de cómo se relacione con ella, de cómo asuma sobre sí misma este destino, que es la cruz con la que tiene que cargar. Así pues, en el transcurso de su vida, debe el ser humano estar dispuesto, conforme a las eventuales necesidades de la hora, a cambiar en todo caso la dirección de su destino, sí, e incluso a cambiarlo con frecuencia, pues ya hemos aludido a que el sentido de la vida solo puede ser uno concreto,
concreto tanto en lo que se refiere a cada ser humano individual como en lo referido a cada hora en particular. La pregunta que la vida nos plantea cambia de persona a persona, así como de situación a situación. Me gustaría traer aquí a colación un caso paradigmático de cómo ese cambio de dirección y de sentido se vio exigido tanto por el destino como la obediencia del correspondiente ser humano. Trátase en efecto de un hombre joven que, habiendo gozado de una vida profesional interesante y fructuosa, un diseñador publicitario muy exitoso, se vio apartado de repente de su trabajo profesional por haber caído enfermo de la médula espinal de forma maligna e inoperable. Este tumor le paralizó muy rápidamente los brazos y las piernas, viéndose entonces imposibilitado para seguir adelante con la dirección en que básicamente había configurado su vida con sentido pleno, a saber, la dirección de estar activo. Separado ya del grupo profesional, se vio forzado a tomar otra dirección. Su actividad iba disminuyendo crecientemente, viéndose cada vez más obligado a encontrar en una actitud pasiva el sentido de aquella situación de estrechez sobrevenida, y todo eso en la medida de sus posibilidades de luchar por dar sentido a su vida. Pues bien, ¿qué es lo que hizo nuestro paciente? Cuando estuvo en el hospital se dedicó a la lectura con la máxima intensidad. Leyó libros para los que antes, dada su compleja vida profesional, nunca habría encontrado tiempo. Oyó aplicadamente música en la radio y sostuvo los más excitantes diálogos con algunos de los pacientes con los que convivía. De este modo se retrotrajo nuestro paciente a aquel ámbito de su ser ahí, en el que al margen de la vida activa resulta posible a todo ser humano alcanzar en sí mismo, en la aceptación pasiva del mundo, no en última instancia, también de lo espiritual, en el sentido pleno de su vida, el dar respuesta a la cuestión de la vida. De esta manera resulta comprensible que este valiente ser humano no haya experimentado en absoluto el sentimiento de que su vida, ni siquiera con todas las limitantes derivadas de su enfermedad, haya carecido de sentido. Más tarde, sin embargo, llegó el momento en que su enfermedad avanzó de tal modo que sus manos no pudieron ya sostener ningún libro. Tanto había empeorado su fuerza muscular más adelante que ya no pudo soportar los receptores auditivos, tanto le afectaban los dolores nerviosos al cráneo y finalmente también se le volvió difícil hablar, por lo cual no pudo seguir manteniendo sus ricas discusiones espirituales con los otros enfermos. Así de separado del grupo, veíase este hombre nuevamente limitado por el destino, no solamente en el ámbito de la realización de valores creativos, sino también en el de los valores de vivencia. Esta era la situación condicionada por la enfermedad de sus últimos días de vida, pero también en semejante situación pudo pelear por conferir sentido a su vida precisamente en la manera en que se enfrentó a esta situación. Nuestro paciente sabía con toda exactitud que sus días y finalmente sus horas estaban contados. Recuerdo claramente ahora la visita que tuve que pasar en mi condición de médico de guardia de ese hospital en la última tarde de vida de ese hombre. Cuando andaba cerca del lugar de su cama, me llamó por señas. Hablando penosamente, me dio a entender que por la mañana, durante la visita del médico jefe, se había dado cuenta de que el profesor G había ordenado suministrar una inyección de morfina a los enfermos que estaban en sus últimas horas para aminorar los terribles dolores de su inminente muerte. Y dado que él se encontraba, añadió, en la misma situación y que en la noche siguiente se haría lo mismo con él, me pedía en consecuencia que le pusiera la inyección justamente ahora, en ese momento de mi visita, para que la enfermera de turno de noche no tuviera que despertarme a fin de no interrumpir mi sueño. Todavía en las últimas horas de su vida estaba este ser humano pensando en cómo cuidar a los otros, en lugar de molestarles. Prescindiendo de la gran valentía con que soportó todo su sufrimiento, qué hazaña, no hazaña profesional, sino humana, subyace en este querer tomar en consideración a los demás, literalmente, todavía en la última hora.
Me comprenderán ustedes si a renglón seguido añado que ningún diseño de publicidad, por grande que hubiera sido, ni siquiera el mejor y el más bello del mundo que hubiera podido elaborar nuestro paciente en la mejor época de su actividad profesional, podría parangonarse como hazaña con la manifestada por este sencillo ser humano en el comportamiento de sus últimas horas que acababa de narrar. De esta manera vemos que la enfermedad no entraña en modo alguno una pérdida de sentido, que no conlleva un empobrecimiento del sentido del ser ahí. Más bien ella es conforme a sus posibilidades siempre algo lleno de sentido, que una pérdida de sentido tampoco tenga que surgir necesariamente allí donde un ser humano sufre en su propia carne una pérdida de algo que podría extraerse del caso que narro a continuación. Un día, uno de los juristas destacados de Austria fue ingresado en un hospital en el cual me encontraba yo trabajando por aquel entonces. Este paciente sufrió de una gangrena por calcificación de las arterias y hubo que amputarle la pierna. Luego de haber superado bien la operación, un día llegó tan lejos que quiso emprender los primeros intentos de marcha sobre una sola pierna. Con mi ayuda salió de la cama y comenzó torpe y penosamente a dar saltitos por la habitación sobre una pierna, como un gorrión. De repente rompió en llanto y el venerable anciano famoso en todo el mundo, al que sostenía con mis manos, lloró quedamente como un niño pequeño. No voy a poder soportar una vida de mutilado. No tiene ningún sentido, gemía. Entonces le miré a los ojos y le pregunté enfáticamente y con sarcasmo: dígame, señor presidente, ¿tiene usted la intención de convertirse en corredor de carreras de corto o de largo recorrido y en calidad de tal volver a correr? Él me miró sorprendido. Pues entonces, y solo entonces, continué, podría comprender yo su desesperación y sus anteriores palabras, ya que habría quedado usted fuera de juego, por lo cual su vida venidera sería ciertamente para usted un continuar viviendo carente de sentido. Ni como corredor de carreras cortas ni de carreras largas quedaría ya cuestionado, pero además sería motivo suficiente para el ser humano que, como usted ha configurado con plenitud de sentido toda una vida, que ha tenido repercusión y que se ha hecho un nombre en su ámbito profesional, haber perdido sentido la vida por haber perdido una pierna. El hombre comprendió inmediatamente lo que yo quería transmitirle y esbozó una sonrisa fugaz sobre su lloroso rostro. La enfermedad, pues, no supo de modo alguno la pérdida de sentido. Y es más todavía esto, ella puede incluso significar alguna ganancia. Para anclarles esa posibilidad, quisiera ahora relatarles a ustedes un caso que tuvo su origen en un campo de concentración. Allí me salió al encuentro una mujer de pocos años a la que ya conocía de antes. Cuando volví a verla en el campo de concentración, ella se encontraba en una situación deplorable y próxima a la muerte. Como también supe, sin embargo, pocos días antes de su muerte me dijo: le estoy muy agradecida al destino por haberme traído aquí. En mi antigua vida pequeño burguesa albergué alguna ambición en el terreno de las bellas artes, pero de alguna manera eso no era totalmente serio para mí. Sin embargo, ahora estoy feliz pese a todo. Ahora todo se me ha vuelto serio y puedo y debo acreditarlo. Cuando dijo esto se encontraba más alegre de lo que nunca antes yo la había conocido. De esta forma le fue dado. Había tenido la suerte de hacer aquello que Rilke pide de cada ser humano: poder morir la propia muerte. Con otras palabras, agregar la muerte plena de sentido a la totalidad de la vida, e incluso completar realmente en la muerte el sentido de la vida. De cuanto antecede se desprende que no tenemos que maravillarnos de que existan seres humanos que con semejante perspectiva respecto al sentido propiamente dicho de la muerte, dentro del sentido general de la vida, no vean en la enfermedad ni en la muerte ninguna pérdida, sino incluso una ganancia, precisamente incluso un obsequio. Tengo ante mí el original de una carta respecto de la cual me gustaría afirmar con solemnidad que no se me escribió a mí, y que por lo tanto el redactor de la misma no hubiera podido sospechar
que alguna vez tomara yo su escrito como ejemplo en una conferencia. Pero antes de que les lea los correspondientes pasajes de la carta, previamente quiero relatarles su historia. Este hombre fue atacado de una forma bastante rápida por una severa enfermedad en la médula espinal que amenazaba su vida. Para su mejor tratamiento marchó lejos de Viena, a la casa de campo de una señora amiga. Sus conocidos habían consultado a uno de los más famosos médicos especialistas y éste se había mostrado refractario a la posibilidad de una operación, pues además en su opinión la operación misma hubiera tenido a lo sumo un 5% de posibilidades de salir bien. De todo esto informó en una carta uno de los conocidos a la señora de la casa, cuyo huésped invitado era por aquel entonces mi paciente. Esta carta fue llevada en la bandeja por una doncella a la habitación durante el desayuno común de la anfitriona y del huésped invitado, sin la menor idea de lo que significaba. En el escrito del enfermo que ahora tengo en las manos, subraya todo lo que acabamos de decir y añade después: de esta manera me resultó inevitable echar una mirada a la carta por otra parte, mi anfitriona hubiese tenido que romperla después de haberla leído conforme al uso tradicional de aquellos tiempos, y de ello también habría podido yo extraer mis propias conclusiones. En aquellas circunstancias, cierto día un amigo me rogó con insistencia que fuera a ver con él, si no me equivoco mucho, la primera película sonora que se proyectaba en Titanic. Fritz Körner representaba con su maestría al poeta entumecido en su silla de ruedas que, después de resistir en vano dejarse elevar hasta él el flujo inundatorio de las aguas, y luego rezando el Padre Nuestro firme y conscientemente, conduce a la muerte a una pequeña comunidad de destino. Yo regresé conmovido de esta primera vivencia cinematográfica y pensé que debería ser un obsequio del destino el seguir adelante conscientemente hacia la muerte. Y ahora se ha concedido tal cosa en lo que a mí se refiere. Nuevamente hubiera podido yo intentar poner a prueba lo que quedase de mí de luchador, pero esa lucha ya no presupondría de entrada victoria, sino un último tensionamiento de mis fuerzas como tal, un último ejercicio gimnástico, por así decirlo. Yo quiero soportar los dolores en la medida en que ello sea posible, sin narcóticos. La expresión luchar por las fronteras perdidas no debería en absoluto tener sentido en mi cosmovisión. Solo cuando se lucha tiene eso sentido. Tras la lectura de la carta con el juicio del profesor, hemos tocado esta tarde la cuarta de Büchner, la romántica. Todo en mí repercutía con gran torrencialidad y me hacía bien. Por lo demás, trabajo diariamente en matemáticas y no estoy en absoluto sentimental. Con todo cariño, tú. Ahora yo no puedo imaginarme que ninguno de ustedes pudiera reprocharme haber hablado blandamente antes. Al contrario, desearía ver alguna vez en un enfermo que realmente diese testimonio ante la muerte con una actitud semejante a la que les he planteado, caracterizada como posible y por lo mismo también como necesaria. El escritor de estas líneas a la que me he referido no habló blandamente y sin embargo actuó y mostró con su proceder que también lo alentado puede ser realizado. Por lo tanto, debería quedarles a ustedes muy claro que contra el logro de sentido que puede resultar del enfermar y del morir, nada en absoluto puede significar todas las ausencias de éxito ni todo el fracaso del mundo, pues aquí se trata sobre todo de un éxito interior. Y este éxito interior permanece a pesar de toda ausencia de éxito exterior. También podría haberles quedado claro que lo dicho no vale solamente para casos especiales, sino que todos y cada uno de nosotros tenemos que afrontarlo también en la vida. De alguna manera, en última instancia, la carencia de éxito de todos nosotros se produce porque bajo la palabra éxito entendemos exclusivamente el éxito exterior, pues ningún éxito exterior, ningún efecto suyo, ni biológico ni sociológico, es decir, procedente del mundo de allá afuera, posee la fuerza necesaria para sobrevivirnos, y menos para durar eternamente.
Por el contrario, el éxito interior de la vida es algo que, de darse en su totalidad, podría alcanzarse de una vez por todas. Que de esta meta solamente se logre a veces al final del ser ahí, no daña de ningún modo al sentido de la vida, tan solo redondea este final para convertirlo en un final perfecto. Resulta difícil hacer visibles y creíbles estas cosas basándonos en ejemplos cotidianos, pero nos la visibiliza mejor el arte. Les recuerdo a ustedes simplemente la novela de Werfer, La muerte del pequeño burgués. Aquí dibuja Werfer la figura de un ser humano cotidiano, pequeño burgués, cuya vida entera se compone de miseria y de preocupaciones en las cuales parece ir deshaciéndose. Allí enferma y es trasladado a un hospital, y entonces nos muestra Werfer cómo lleva a cabo este hombre una lucha heroica contra la muerte que se le acerca, porque su familia habría cobrado una póliza de seguro tan solo con que él hubiera muerto después del día de Año Nuevo, pues en caso contrario el seguro no lo hubiera ejecutado. Y así, en esta lucha con la muerte, en esta pugna por seguir vivo al día del Año Nuevo, en esta lucha en torno al seguro financiero, alcanza este ser humano normal y corriente una magnitud humana que tan solo un poeta puede escribir. O piensen ustedes, si quieren, en la secuencia de algún modo paralelo de la novela de Tolstoy, La muerte de Iván Lynch. También aquí encontramos ante un ser humano provinciano que desespera solamente ante la muerte y la abismal ausencia del sentido de su existencia vivida hasta entonces tal y como emerge a su conciencia, pero que en su desesperación da un cambio, y en ese cambio, con ese cambio, reaccionando por así decirlo, confiere algún sentido a su vida gastado en vano, y precisamente por esa vivencia de la banalidad de la vida, hasta entonces llevada, convierte la totalidad de su vida en una vida llena de sentido. Pero en realidad no necesitamos de la poesía para poner claramente de relieve lo que acabamos de decir. También la verdad, la realidad de la vida de nuestra cotidianidad puede instruirnos al respecto. Hace muy poco he oído un reportaje de un capellán de prisioneros en el que éste hablaba de la vivencia religiosa de seres humanos condenados a muerte. Allí la cuestión no giraba en torno a muchos conocidos héroes y mártires. Es decir, no solamente se trataba de ellos, sino, por ejemplo, y en este caso fue el que me pareció más impactante, de un criminal. El capellán daba cuenta del sorprendente diálogo que sostuvo con el criminal en la noche anterior al ajusticiamiento de éste. El condenado a muerte había confesado al capellán que había vivido toda su vida inútilmente. Sin embargo, el capellán, apoyándose en las palabras de la Biblia, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, por tanto ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le dejaba claro que si en verdad había vivido malgastando la oportunidad de vivir con plenitud de sentido para el Señor, precisamente ahora tenía la oportunidad de morir con plenitud de sentido para el Señor. Y además el capellán continuó relatando lo que le había dicho el propio delincuente. Resulta difícil para mí ayudar a poner en práctica la palabra de Dios. Sin embargo, cuando el sábado próximo suba al púlpito, mi comunidad se preguntará: ¿qué le pasa hoy a nuestro párroco, que está tan cambiado y su predicación ejerce tanto efecto sobre nosotros? Y yo sabré cuál era la causa de esto, usted mismo. Ojalá pudiera yo presenciar cuál valientemente y aferrado a la mano del Señor se enfrenta usted a la muerte. Con cuánto vigor podría actuar sobre usted esa palabra del Señor, que ahora pueda morir con Él, aunque no haya vivido con Él. Si después de todo lo dicho ha quedado claro que la vida enferma, incluso la ordenada a la muerte inmediata, tampoco es en absoluto la vida carente de sentido, entonces tendríamos que formularnos a continuación la cuestión de con qué derecho podría afirmarse nunca que el enfermo o el ordenado a la muerte, y el ser humano enfermo de muerte, sea un ser humano carente de valor, y que en consecuencia su vida sería una vida sin valor. Al hablar de esto queremos por nuestra parte prescindir incluso del valor de utilidad, y de todo valor de utilidad,
que también podría contener la vida de individuos enfermos. Precisamente el valor de sus vidas en cuanto que ellas significan una contribución al descubrimiento de nuevas enfermedades o al encuentro de posibles nuevos tratamientos. ¿Por qué se quiere excluir de antemano de la valoración este punto de vista? Según nuestra opinión, aceptar este punto de vista hubiera conferido en sumo grado un derecho para la vida entera. Visto desde él, puede parecer justificada la pregunta de que ¿qué valor podría poseer su vida enferma para la ciencia? Por lo demás, es bien conocido que numerosos seres humanos autorizan la entrega de sus cadáveres a un instituto anatómico para poder hacer un servicio a la ciencia incluso después del cese de sus vidas. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, ¿qué es el punto de vista del médico? ¿Es esta una valoración altamente cosificada del ser humano? Desde luego al médico le toca ser imparcial. La actitud médica con respecto al enfermo le obliga a una gran distancia interior. Sin embargo, pensemos tan solo en la forma en que se lleva a cabo una visita en un hospital. A veces no se tiene ante los ojos al ser humano, sino al caso. El asistente que conduce al jefe durante la visita le presenta a los enfermos como un caso de esta o de otra enfermedad. En general el médico se inclina también a tratar la enfermedad, pero no al ser humano enfermo. Y una y otra vez se oye la expresión, esto es un caso de... Démonos cuenta de lo que esto significa. Se dice esto, pero no este. No este ser humano que está ahí. Además se dice es, pero no tiene. Por lo tanto, la cuestión no gira en torno a si se trata de una enfermedad que tiene este ser humano, sino tan solo del caso que este hombre es. Por otra parte, se habla de un caso, por lo tanto, como si fuera algo discrecional, un simple representante de una determinada enfermedad, o también quizá del caso de tantos y cuantos de una serie con la que se denominan a los enfermos, un material, con semejantes formas de hablar que inconscientemente se deslizan furtivamente en la jerga médica. Queda bastante bien caracterizado cuán profunda y extendida se encuentra esta tendencia al distanciamiento por parte del médico con respecto al enfermo, lo que pone de manifiesto la cosificación con que se trata al ser humano. El buen médico, que también es reconocido como un buen ser humano, el buen médico debe por tanto regresar siempre a la imparcialidad, a la humanidad. Cuanto más imparcial amenace con ser su actitud, y esto ocurre precisamente con los casos de enfermedad espiritual, tanto más deberá obligarse a sí mismo para lograr el giro hacia la actitud humana, aunque ocasionalmente solo sea pasando de la afirmación bueno. Esto es un caso de demencia precoz. A la pregunta ¿qué haría yo en su lugar? Es de suyo una realidad, aquí no queremos seguir tocando, la de que este giro hacia lo humano, este cambio de actitud médica de distanciamiento científica a la posición humana y propiamente médica, la que esta humanidad en el médico, antes de el enfermar en general, no solo descubre lo que desde luego hace mucho tiempo es importante, sino que además despierta lo humano en el enfermar. Lo que repitámoslo resulta muy manifiesto en la terapia de sanación del alma. Así pues, cuando alguna vez se suscita la cuestión de la simple utilidad de la vida enferma para la sociedad humana y para el progreso científico, este cuestionamiento pone de relieve abiertamente un punto de vista inhumano y por tanto no médico, un punto de vista de cosificación radical y de deshonra del ser humano que luego nosotros rechazamos de entrada. Ni siquiera el ser humano enfermo de espíritu es para nosotros ninguna enfermedad, sino sobre todo un ser humano y en consecuencia un ser humano que tiene una enfermedad. ¿Y cuán humanamente puede comportarse este ser humano, aun cuando se encuentre tan enfermo e incluso tan enfermo mental? ¿Cuán humanamente puede comportarse no solo a pesar de su enfermedad y en ella, sino en su actitud hacia la enfermedad? Hacía muchos años que conocía yo una vieja señora que desde hacía decenios padecía una severa enfermedad del espíritu y continuamente era mortificada por ilusiones de los sentidos. Siempre oía voces que criticaban lo que hacía
y lo que dejaba de hacer y la abandonaban con observaciones sarcásticas, sin duda una situación altamente torturadora. Pero ¿de qué manera había tomado posesión esta mujer respecto a su terrible destino? ¿Cómo se había reconciliado con tamaño destino? Esto es lo que había hecho. Cuando se inmergía en estos diálogos para describir su situación, se hallaba serena y de buen humor. Además, en la medida de lo posible, había continuado siendo un ser humano laborioso. Estando yo mismo sorprendido, me permití hacerle cautelosamente la pregunta sobre qué es lo que realmente pensaba ella de semejante situación y sobre cómo podía reírse aún de la misma, si aquella permanente escucha de voces no le resultaba demasiado cruel. ¿Y cuál fue la respuesta? Dios mío, yo siempre pienso, señor doctor, que siempre es mejor oír voces ahora que cuando antes estaba teniente, dura de oído. Y luego se reía pícaramente. ¡Qué humanidad! ¡Qué hazaña humana! Incluso estoy tentado a decir, ¿qué obra de arte encierra pese a todo esta confesión? Y ahora preguntémonos qué es lo que debemos tener que decir cuando tan solo por el mero hecho de estar enfermos a los incurables, en especial a los enfermos incurables de espíritu, se les trata como a vidas indignas de vivir, y como a tales se las amenaza con la aniquilación, e incluso se las ha aniquilado de hecho. Lo que la Iglesia Católica tenía que decir al respecto ya es conocido, ya se ha dicho desde el púlpito, como es sabido, arriesgándonos mucho personalmente. Al reciente difunto obispo de Münster, Graf Galen, ha tomado posición respecto a esta cuestión. Desde esta nuestra posición más humilde y carente de normatividad, también nosotros hubiéramos podido ahorrarnos por completo manifestar nuestra posición en lo que se refiere al problema de la eutanasia, de la muerte gratuita, pues no merecía la pena reaccionar respecto a opiniones que además estamos acostumbrados a escuchar por doquier, ya que una y otra vez se oye decir que la matanza de seres humanos enfermos espiritualmente incurables es algo que pudiera entenderse inmediatamente, como lo único de todo punto rechazable en un programa político ideológico. Así las cosas, queremos nosotros reflexionar aquí sobre todos los fundamentos que la mayoría de las veces constituyen el erróneo presupuesto silencioso de las convicciones y oponerles una contraargumentación lo más radical posible. Y puesto que se cuestiona en primera línea el derecho de los enfermos del espíritu incurables y de su aniquilación en tanto que sin sentido, sin valor e indignos de vivir, tendríamos que comenzar preguntándonos qué significa incurable, en lugar de comenzar proporcionándoles a ustedes, en cuanto que hombres carentes de especialización, explicaciones no del todo comprensibles y sobre todo incontrolables. Quisiera por mi parte limitarme a poner ante ustedes un caso concreto vivenciado por mí mismo. En un manicomio había un hombre joven que, por así decirlo, se encontraba en una situación de represión. Durante 5 años enteros no habló ninguna palabra ni comió espontáneamente, razón por la cual hubo de ser alimentado por medio de una sonda nasal y permaneció todos los días en la cama, por lo que la musculatura de sus piernas se le atrofió. Cuando con ocasión de una de las tan habituales visitas de médicos por las instalaciones referí este caso, uno de los estudiantes, como era tan frecuente, me formuló la siguiente pregunta: dígame en serio, señor doctor, ¿no sería mejor que se le aniquilara a un ser humano semejante? Pero el futuro hubiese podido darle una respuesta. En efecto, un día, sin ningún motivo aparente, nuestro enfermo siguió en la cama, solicitó del auxiliar en la forma habitual poder tomar su comida, y además pidió ser sacado de la cama para comenzar con sus ejercicios de recuperación del movimiento. Por lo demás, también se relacionó de una forma completamente normal en la medida de sus limitaciones. Poco a poco comenzaron a robustecerse sus músculos de las piernas y en unas pocas semanas el paciente pudo ser dado de alta como curado. Poco después no solo volvió a trabajar en su profesión anterior, sino que incluso volvió a realizar exposiciones en una de las universidades populares de Viena sobre viajes al extranjero y excursiones alpinas por él realizadas, de las cuales sacó fantásticas fotografías. Y otra vez,
por invitación mía, habló también ante un pequeño círculo íntimo de colegas psiquiatras, amigos, sobre los 5 años críticos de su estancia pasados en aquel nosocomio. En esta exposición puso de manifiesto todas sus posibles vivencias interesantes de aquella época y no solamente nos proporcionó una panorámica de lo anímico que se escondía por su parte tras su pobreza de movimientos exterior, según acostumbraban a llamar los psiquiatras, sino también en tantos detalles dignos de consideración de lo que acontecía detrás de los bastidores. Ese acontecer de lo que no se da cuenta en absoluto un médico altamente especializado, que solamente se limita a hacer visitas a los pacientes y que fuera de esas visitas nada se le ocurre, nada imagina en absoluto. Después de los años el enfermo recordaba todavía este o aquel suceso muy a pesar de uno u otro de sus enfermeros, que desde luego nunca pudieron haber calculado que el enfermo volvería a sanar y a dar cuenta de sus recuerdos, pero aceptando incluso que se trataba de un caso determinado, y un hecho realmente insanable, según la opinión general y común. ¿Quién podría decirnos cuánto tiempo seguirá siendo incurable este caso o la correspondiente enfermedad? ¿Acaso no hemos vivido nosotros en psiquiatría y especialmente durante los últimos decenios que determinados trastornos del espíritu, hasta entonces tenidos por incurables, pudieron finalmente ser aminorados gracias a determinados métodos de tratamiento, sino realmente sanados del todo? ¿Quién nos dice, pues, en cualquier eventualidad que en este caso determinado de trastorno del espíritu con el que nos enfrentamos en esta situación no podría mejorar gracias a un método de sanación con el que tal vez se esté trabajando en algún lugar del mundo, en alguna clínica, sin que nosotros tengamos por nuestra parte idea alguna? Sé con toda exactitud que otras objeciones a lo dicho por mí estarán ustedes pensando ahora. Así que precisamente por eso voy a dirigirme inmediatamente contra las ideas generales y básicas referidas a cualquier aniquilación de seres humanos enfermos del espíritu. De este modo tendremos que seguir preguntándonos, suponiendo que nosotros fuésemos de hecho tan omniscientes como fuera necesario para hablar con absoluta seguridad de la incurabilidad que no solo momentánea sino también duradera. ¿Quién daría al médico incluso en este caso el derecho a matar? ¿Es el médico como tal médico el encargado para ello para la sociedad humana? ¿O no será por el contrario más bien el médico aquel al que la sociedad le encomienda sanar donde pueda ayudar, donde pueda cuidar, cuando no pueda sanar? No en vano la mayoría de las instituciones para enfermos del espíritu se denominan expresamente instituciones para sanar y cuidar. El médico en cuanto tal médico no es por lo tanto un juez sobre el ser o no ser de los seres humanos a él confiados, incluso de los que no se han confiado por sí mismos a él. Así pues, desde el principio al médico nunca le es concedido, ni tampoco podría arrojárselo nunca a él mismo, el derecho a juzgar sobre el posible valor o no valor de la vida respecto a enfermos supuesta o realmente incurables. Imagínense ustedes siquiera por una vez hacia dónde iríamos si este derecho que, repitamos, el médico no posee en absoluto fuera elevado al rango de ley, aunque se tratase de una ley no escrita. Yo les digo que determinaría de una vez por todas con la confianza de los enfermos y de los pertenecientes a la institución sanitaria, pues nunca sabría uno si el médico se le acercaría como ayudante y sanador o como juez y verdugo. Pero sigan ustedes planteando nuevas objeciones, quizás quieran ustedes situarse en el punto de vista contrario al expuesto por mí. Mis argumentaciones resultarían en todo caso inconcluyentes si nos preguntásemos seriamente si acaso no corresponde precisamente al Estado la obligación de encerrar en orden a su aniquilación a los individuos insignificantes e inútiles. De todos modos, resultaría absolutamente impensable que el Estado, en cuanto que velador de los intereses generales, tuviese que liberar a la sociedad del lastre de estos individuos altamente improductivos que además devoran el pan del ser humano sano y apto para la vida. Ahora bien, puesto que se trata de un consumir bienes o medios de alimentación, camas de hospital o la acción de los médicos y del personal sanitario, etc., estaría además cualquier toma de posición sobre la discusión de este argumento con que tan solo tengamos en cuenta lo siguiente: un Estado al cual
le va en el terreno económico tan cochinamente hasta el extremo de verse constreñido a exterminar a un porcentaje tan insignificante de enfermos incurables para ahorrar de ese modo en los que así llamamos bienes, un Estado semejante ya se ha mostrado a todas luces incapaz de seguir llevando adelante su función económica. Por lo que atañe a la otra parte de la cuestión, a saber que los enfermos incurables para la sociedad humana ya no son útiles, que por lo tanto cualquier cuidado en su favor es un cuidado improductivo, habría que acordarse de que la utilidad para la sociedad no puede ser nunca y de ninguna manera la única medida que estemos justificados a proporcionar a un ser humano. Los idiotas que son mantenidos en los psiquiátricos y que desempeñan sus trabajos más elementales, empujar una carreta cargada con ladrillos, aunque solo sea ayudar a limpiar los cacharros, son mucho más útiles y productivos con mucho que, por ejemplo, nuestros abuelos que pasan el final de su vida de forma altamente improductiva y cuyo exterminio por culpa de esa su improductividad solo y exclusivamente rechazaría en todo caso esa gente que por el contrario es partidaria de la eliminación de la vida improductiva. Cuán improductiva resulta sin embargo la existencia de cualquier pobre abuelita que allá en su casa se apoltrona en su butaca casi tullida frente a la ventana y allí se queda media dormida ante ella y sin embargo que bien rodeada y arropada está por el amor de sus hijos y de sus nietos. Dentro de ese amor ella es esencialmente una abuela, ni más ni menos. Como tal, ella, sin embargo, insustituible e irreemplazable dentro de ese amor. Exactamente tan completamente insustituible e irreemplazable como cualquier otro. Tan insustituible e irreemplazable como pueda ser cualquier otro ser humano que siga activo en su vida profesional respecto a la sociedad. Cuando en la anterior conferencia afirmábamos que la singularidad e irrepetibilidad de todo ser humano manifiesta el valor de su persona y que este valor debería estar referido a una comunidad para la cual esa unicidad tiene un significado valioso, pensábamos sobre todo en una actividad para la comunidad. Sin embargo, ahora se pone de relieve que hay todavía un segundo camino por el cual se manifiesta el ser humano como una realidad exclusiva, única e irrepetible, con respecto al valor, un camino, pues por el cual se realiza su valor identitario como persona y en el cual se lleva a cabo el sentido de su vida personal y concreta. Es este el camino del amor, o mejor dicho, del llegar a ser amado. Es este, digámoslo así, un camino pasivo, sin ningún logro, sin ninguna actividad, sin nada que añadir. El ser humano, como si se le cayera del cielo, por así decirlo, adquiere conciencia de por qué solo tiene que luchar mientras esté activo, de por qué únicamente puede lograr la ganancia con su trabajo, porque ciertamente el amor no se puede merecer. El amor no constituye en general ningún mérito, pues tan solo es gracia. De este modo, por el camino del amor en la senda de la gratuidad, le es dado al ser humano lo que tan solo puede obtener por un camino, la realización de su entera singularidad e irrepetibilidad. En consecuencia, la esencia del amor, al margen de toda sexualidad, en su hacer posible una actitud respecto al otro ser humano amado, en cuanto que en realidad incomparable e intercambiable, es su llegar a ser visible al otro ser humano amado precisamente en su condición de único e irrepetible. Y ahora voy al siguiente argumento. Aunque todo lo que digo es válido en general, sin embargo apenas se toma en consideración cuando se trata de aquella pobre criatura a la que de alguna manera se le atribuye demasiado ampliamente el título de ser humano. Por ejemplo, a los niños idiotas espiritualmente retrasados por completo. Sin embargo, quedarían ustedes sorprendidos, aunque el psiquiatra experimentado no lo está en absoluto, si les dijera que continuamente se ve como precisamente tales niños son cuidados y mimados con amor particularmente tierno por sus respectivos padres. Permítanme que al menos les lea un párrafo de la carta de una madre que había perdido a su hijo en el transcurso de las conocidas como medidas eutanásicas. La carta apareció muy recientemente en un diario de Viena. Por causa de una prematura deformidad congénita del hueso craneal en la madre, mi niña nació enferma incurable el 6 de junio de 1929.
Yo misma tenía entonces 18 años. Yo adoraba a mi niña y la amaba infinitamente. Mi madre y yo lo hicimos todo para ayudar a la pobre pequeña criatura, aunque en vano. La niña no podía caminar ni hablar, pero yo era joven y no perdía la esperanza. Trabajaba día y noche en torno a mi amada madre tan solo para poder comprar preparados alimenticios y medicamentos. Y cuando mi niña ponía sus pequeñas manos escuálidas en torno a mi cuello y yo le decía, ¿me quieres, Maddie? Entonces ella me apretaba muy fuertemente. Se reía y con torpeza dirigía sus pequeñas manitos a mi rostro. Entonces yo me sentía feliz, pese a todo, infinitamente feliz. Pienso que cualquier comentario al respecto resulta superficial y que sería sumamente peligroso que la impresión quedara emborronada tan solo por sentimentalismo. Pero créanme, todavía podrían seguir esgrimiendo ustedes argumentos, al menos virtualmente. Por ejemplo, podrían afirmar finalmente que el médico que matara a un enfermo incurable estaría en última instancia representado, por así decirlo, en el buen sentido, en los casos de enfermedad espiritual, la propia voluntad de los pacientes afectados precisamente porque éstos no pueden darse verdaderamente cuenta en la medida en que su voluntad está enferma, precisamente porque la propia voluntad y el verdadero interés de estos enfermos parece perturbación espiritual. Precisamente por eso el médico, en cuanto que abogado de esta voluntad, no solamente estaría autorizado, sino también obligado a acometer la muerte. Semejante muerte, correctamente entendida, sería una acción sustitutoria de un homicidio que, sin embargo, sin duda, el enfermo habría llevado a cabo apenas supiera lo que le está pasando. Lo que por mi parte tengo que decirles al respecto contra un argumento semejante, quiero presentárselos a ustedes de nuevo con un caso vivenciado por mí mismo. Cuando yo era joven trabajaba en una clínica internista, en la que un día fue ingresado un joven colega. Él mismo se había diagnosticado a sí mismo que se trataba de un mal canceroso, peligroso y en curso ya no operable y especialmente maligno, y además su diagnóstico era correcto. Tratábase de una forma especialmente cancerosa médicamente conocida con el nombre de melanosarcoma, que puede detectarse inmediatamente mediante una determinada reacción en la orina. Naturalmente sus colegas trataban de confundir al paciente, para lo cual cambiábamos su análisis de orina por el de otro enfermo y le mostrábamos el resultado analítico negativo. Mas, ¿qué hizo él? Un día, a eso de la medianoche, se metió en el laboratorio y allí aplicó el reactivo sobre su propia orina para sorprendernos con su resultado, que había dado positivo a la hora de la visita del día siguiente. Ya nada podía sacarnos de nuestro bochorno y ninguna otra cosa nos dejaba más descolocados que la posibilidad de esperar un posible suicidio del colega. Cada vez que él tenía la posibilidad de salir a la calle, algo que apenas hubiésemos podido prohibirle, para dirigirse como es habitual a una pequeña cafetería cercana, temblábamos, porque nos parecía comprensible que allí mismo se hubiese envenenado en el baño. Pero, ¿qué es lo que ocurrió realmente? Que cuanto más visiblemente progresaba la enfermedad, tanto más empezó el enfermo a dudar de su diagnóstico. Comenzó a tener metástasis tumorosas en el hígado, incluso llegó a diagnosticarse enfermedades hepáticas inocuas. Mas, ¿qué había pasado? Que cuanto más se acercaba el final de su vida, tanto más se revelaba la voluntad de vivir de este hombre y tanto menos quería ser consciente de su cercano final. Así las cosas desde el punto de vista de una exigencia moral, cada uno puede pensar como le plazca. De hecho, y como tal resulta también moralmente indiscutible, que incluso aquí empezaba a despertarse una voluntad de vivir, y este hecho debe hacernos recordar rotundamente y una vez por todas, con validez también para todos estos otros casos análogos, que nosotros no tenemos ningún derecho a negar su voluntad de vivir ni a uno solo de estos enfermos. Y esto adquiere una importancia tan grande que he tenido que luchar como médico por estas tesis ante hechos consumados. Por ejemplo, allá donde un ser humano demostró con su acción que ya no tenía ninguna voluntad de vivir, estoy refiriéndome a los suicidas, y yo defiendo este punto de vista de que incluso en el caso de un intento de suicidio, el médico no solamente tiene el derecho, sino incluso el deber de intervenir, y esto significa el deber de salvarle y de ayudarle en tanto en cuanto y en la medida en que pueda hacerlo.
Antiguamente semejante cuestión no carecía de actualidad. En efecto, hace años tuve incluso que esforzarme en elaborar un procedimiento para lograr salvar también a otros enfermos en los peores envenenamientos por narcóticos en los cuales fallaban todos los tratamientos hasta entonces usuales. Con esta ocasión se oyeron ruidosas protestas entre colegas para reprocharme que yo no tenía derecho a devolver a la vida, a regresar a la vida, a seres humanos cuya decisión de suicidarse resultaba tan comprensible humanamente. Se trataba de toda una epidemia de suicidios ante determinadas circunstancias que amenazaban extremadamente a un grupo entero de seres humanos. Lo que yo estaba haciendo, se me decía, era jugar con el destino, pero yo me aferraba a mi punto de vista sin abandonar siquiera una vez mi axioma, cuando mi propia médica ayudante, que por cierto siempre había criticado mi axioma, fue ella misma llevada al hospital tras un intento de suicidio. También en este caso me mantuve firme en mis principios y también en este su caso le apliqué mi técnica, ciertamente con éxito, pero sin agradecimiento por su parte. Sin embargo, lo que yo reprochaba a los críticos morales de mi método, incluso una crítica médica habría sido refutada por los hechos, era lo siguiente: yo no quiero jugar con el destino, sino que precisamente el médico mismo es el que intenta jugar con el destino cuando entrega a su destino a un suicida, el que da curso libre al destino y se mete las manos en el bolsillo allá donde tal vez hubiera podido ponerse a trabajar. Pues si le hubiese complacido al destino o a la providencia dejar pertenecer realmente al correspondiente suicida, entonces este destino o esta providencia también hubiera encontrado el camino para no dejar al moribundo oportunamente en las manos de un médico. Pero una vez que le ha tocado en suerte ser puesto en las manos de un médico, entonces este médico debe actuar también como tal médico en lugar de recibir a este destino con un cruzarse de brazos ante el indulgente destino. Por lo dicho, espero haberles rebatido a lo largo de este recorrido todos los supuestos argumentos que podrían hablar a favor de cualquier eutanasia, y mostrado cuán incondicionado es el sentido de la existencia y cuán firme, por tanto, también podría ser nuestra fe en el sentido de la vida. Si en la primera parte de nuestro recorrido la vida se nos habría mostrado como totalmente plena y provista de sentido, más tarde se nos mostró que también el sufrimiento está incluido en este sentido. Y luego se nos puso también de relieve que incluso en lo que se refiere a la enfermedad, incluso en el caso de la enfermedad incurable, nadie tiene derecho a quitar de en medio a una persona viva por considerarla vida indigna de valor. De este modo hemos arado a fondo un poco en varias direcciones el ámbito de la pregunta por el sentido de la vida. Si recapitulásemos ahora a grandes rasgos el resultado de lo que básicamente hemos venido diciendo, tendríamos que recordar ante todo la indeclinable tesis básica de que nuestro entero vivir significa ser preguntado y que no puede preguntarse por el destino de otra manera que asegurando que ese sentido consiste siempre en dar respuesta. Pero las respuestas, decíamos, con que deberíamos responder a la vida en sus preguntas concretas ya no pueden consistir en meras palabras, sino únicamente en un hacer. Más aún que eso, precisamente en nuestro vivir mismo, en la totalidad de nuestro ser. Las preguntas del vivir únicamente pueden responderse, decíamos, en la medida en que nosotros damos respuesta responsablemente a nuestro irrepetible vivir. Ahora bien, como conclusión, tampoco deberíamos olvidar que a la originaria pregunta por el sentido de la vida puede imprimírsele también un giro en otra dirección y que igualmente podría ser denominado de otra forma en la medida en que se pone en relación con el mundo en su totalidad. Por ejemplo, y de un modo especial en relación con aquello que nos ocurre, con lo que sale a nuestro encuentro sin culpa e inevitablemente, es decir, con respecto al destino. Desde luego al destino nosotros no podemos dirigirlo. Llamamos destino precisamente a aquello sobre lo que no tenemos ninguna influencia en absoluto, aquello a lo que se retira esencialmente el poder de nuestra voluntad. En efecto, hemos visto que el sentido de nuestra vida no pertenece en lo más mínimo a la forma en que nos situamos, a la forma en que nos relacionamos con él, allá donde nada podríamos hacer, a donde nada resulta de antemano inalterable. A pesar de ello, debemos seguir preguntándonos si podría pensarse que incluso este destino puro e idéntico consigo mismo, este entero acontecer del mundo,
tuviera allá fuera un sentido allende sí mismo. Así pues, entiendo que aquí se nos plantean dos grandes posibilidades de pensar, cada una de ellas irrefutable y cada una de ellas indemostrable. En última instancia, podría perfectamente afirmarse que al fin y al cabo todo carecería de sentido, del mismo modo que también podría afirmarse que todo estaría no solamente lleno de sentido en su totalidad, sino hasta tal punto lleno de sentido que podríamos captar este sentido de la totalidad, este universo universal, este sentido universal, razón por la cual aquí solamente podríamos hablar de un suprasentido del mundo. Así pues, con el mismo derecho podría hablarse tanto del sentido lógico de la vida o de su sinsentido. De hecho, la decisión ante la que estamos aquí situados ya no es en sí misma lógica. Desde el punto de vista lógico, lo mismo podríamos pronunciarnos en favor de lo uno que de lo otro. Ambas son posibilidades del pensamiento, puras posibilidades del pensar. La decisión de la que aquí se está tratando considera lógicamente es una decisión carente de fundamento. Tiene como fundamento la negatividad absoluta. En esta decisión oscilamos sobre el abismo de la nada. En esta decisión nos encontramos al mismo tiempo bajo el horizonte del suprasentido. Ya no a partir de una ley lógica, tan solo a partir de la profundidad de su propio ser puede el ser humano encontrar esta decisión. Puede decidirse él mismo por lo uno o por lo otro. Una cosa sí sabemos, sin embargo, si el ser humano se decide por la fe en un último sentido, en el suprasentido del ser, entonces esa fe se expandirá creativamente como le es propio a la fe. Pues la fe no es simplemente fe en su verdad, es más, mucho más. Ella convierte en verdadero aquello en lo que se cree. Por eso podemos decir, comprender una posibilidad de pensamiento es más que el simple comprender una posibilidad de pensamiento. Es la posibilidad de realizar un simple pensamiento.